Hola con todos, soy Emanuel Urquizo. La obra Fabla Salvaje de César Vallejo, donde esta novela explora la lucha entre la civilización y los instintos primitivos, revelando los aspectos profundos de la condición humana. Esta novela nos habla sobre la historia de Juan, un hombre que en un momento de ira y desesperación mata a su mujer Teresa por un conflicto doméstico. Y que desde ese momento Juan afronta un sentimiento de culpa que lo atormenta y comienza a sufrir las consecuencias espirituales y psicológicas. En medio de esta tormenta aparece un extraño personaje que viene a ser el regañador, que dicen que viene a ser como si fuese la reencarnación de la naturaleza salvaje o también de la justicia divina, donde él lo acosa y lo obliga a confrontar sus acciones a Juan. Luego Vallejo señala la lucha entre la civilización y los instintos primitivos que revelan la profunda condición humana. Haciendo un análisis, Vallejo utiliza el conflicto entre los personajes humanos para criticar la imposición de la civilización sobre lo salvaje. A continuación le voy a dar el pase a mi compañero y a mi colega David Melgar. Ahora pasamos a la sesión de preguntas a la experta Elsa Jimena. Primera pregunta: ¿cómo refleja Vallejo en Fabla Salvaje la lucha entre los instintos primitivos y las normas de la civilización, y cómo se conecta esto con la afirmación de María y Rambaud 2018 sobre la interacción entre biología y cultura? Vallejo señala la lucha entre la civilización y los instintos primitivos que revela la profunda condición humana, debido al que el ser humano se enfrenta constantemente a sus deseos más profundos en conflicto con las normas de la sociedad. Se manifiesta que en bastantes ocasiones, ¿cómo lo definen? Esto ocurre porque la civilización intenta suprimir los instintos primarios, por lo que siempre resurge. Según Mariana y Rambaud, la especie humana es un híbrido de biología y cultura. Los principales mecanismos de la evolución biológica son las mutaciones en aleatorias y la selección natural. Los mismos medios que intervienen en el proceso evolutivo de la cultura, en el que encontramos realidades universales que cada sociedad ha resuelto a su manera. Esta afirmación refuerza la idea en que la civilización intenta controlar nuestros instintos más básicos, pero como siempre, estos terminan saliendo a la luz en diferentes momentos de la vida humana. Segunda pregunta: ¿qué papel juegan los instintos primitivos en el conflicto entre civilización y naturaleza en la obra de Vallejo, y cómo se manifiesta en el desarrollo del personaje de Juan tras su acto de violencia? La complejidad humana surge de la razón y en sus impulsos más intensos, que es la atención. La cita refuerza la idea, es decir, los humanos son una mezcla de biología y cultura, lo que significa que los instintos nunca pueden desaparecer por completo. Vallejo en su obra muestra cómo el personaje Juan, un hombre que en su momento de ira y desesperación mata a su mujer Teresa, después de un conflicto doméstico. Y a partir de ese momento, Juan se enfrenta a un sentimiento de culpa que lo atormenta y comienza a sufrir las consecuencias espirituales y psicológicas. En medio de esta tormenta, aparece un extraño personaje, el regañador, una figura misteriosa que parece ser una encarnación de la naturaleza salvaje o de la justicia divina, que lo acosa y lo obliga a confrontar sus acciones. Se muestra que de manera triste, como la ira y la desesperación pueden empujarnos a cometer actos de violencia que desafían las normas que nos rigen. Eso nos puede ver a los humanos frágiles, porque nuestra civilización enfrenta los instintos primitivos que todos llevamos dentro. Su obra profundiza esta lucha interna que surge después de estos actos, dejando claro la culpa que tiene y el arrepentimiento de sus respuestas. Para finalizar, tercera pregunta: ¿cómo refleja la lucha interna de José el conflicto entre los deseos naturales y las expectativas de una sociedad que restringe su libertad en la obra de Vallejo? En ese aspecto, Vallejo captura la complejidad de la naturaleza humana al enfrentar sus propios errores y los de su entorno.
Juan lucha entre sus deseos naturales y las reglas de su medio, lo que genera una tensión constante en él. José enfrenta situaciones que lo obligan a combatir sus instintos más básicos, como su deseo de libertad, la lucha de sobrevivir y su conexión con la naturaleza. Al mismo tiempo, debe lidiar con las reglas de una sociedad que no permite que se exprese con libertad. Juan, al estar rodeado de esas personas que se crearon por sus valores, se siente atrapado entre surgir sus propios deseos y cumplir con las expectativas de la sociedad. Esta tensión se muestra claramente cuando Juan vive una lucha interna tratando de encontrar un equilibrio entre sus dos mundos. Bueno, muchas gracias. Llegando al final tenemos la conclusión que en la obra Fauna Salvaje nos confirma que Vallejo nos señala la lucha entre la civilización y los instintos primitivos, que revela la profunda condición humana debido a que el ser humano se enfrenta constantemente a sus deseos más profundos en conflictos con las normas de la sociedad, ya que se manifiesta una repetición que lo define. Esto ocurre porque la civilización intenta suprimir los instintos primarios, pero estos siempre resurgen. En pocas palabras, capturan la complejidad de nuestra naturaleza humana, al enfrentar sus propios errores y los de su entorno. Una sugerencia Fauna Salvaje no solo se queda con la descripción de un conflicto entre la civilización y los instintos, sino que nos invita a cuestionar hasta qué punto las normas sociales realmente pueden controlar la naturaleza humana. Pues muchas gracias.